Hermanos, buenos días. Hoy es el último sermón de Efesios y me llena de gozo poder predicar un pasaje que tal vez genera algunas inquietudes y dudas entre nosotros, de hecho en la iglesia en general. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe al meditar en su palabra. Oremos. Padre Celestial, te rogamos que al escuchar tu palabra proclamada, tu Espíritu esté sobre nosotros para ser transformados por ella y para entender y realmente interiorizar qué significa ser creyentes, cuál es la dinámica de la vida cristiana. Padre, la realidad es que estamos en un tiempo de mucha comodidad en medio de todo. Y te ruego que nos hagas recordar que la vida cristiana no es pacífica. Te suplico, oh Dios, que nos des la fuerza y la claridad de las herramientas que tenemos para luchar y vivir la vida cristiana. Y te ruego por cada uno de mis hermanos, te ruego por esta iglesia local, te pido que nos capacites, nos ayudes para luchar esta guerra, para resistir y permanecer firmes. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Durante los días 26 al 28 de mayo de 1940, se reunió el Gabinete de Guerra de Inglaterra. Casi todo el tiempo, casi todos esos días completos, se reunió para determinar cómo iban a reaccionar ante Hitler y la Alemania nazi, que estaba cada vez más fuerte e invadiendo Francia. Esos días se conocieron como la crisis del gabinete de guerra. En esa reunión había algunos que proponían llegar a acuerdos de paz con Hitler y pensaban que Hitler iba a ser razonable porque se veían imposibilitados para ganar la guerra definitivamente. Por supuesto, Winston Churchill, que había sido nombrado primer ministro 2 días antes, estaba totalmente en contra de los acuerdos de paz con Hitler. Una de las películas que para mí mejor recrea esos días se llama Las horas más oscuras. Se puede verla en Netflix, totalmente recomendada. El caso es que en esa película Churchill dice algo muy interesante. Dice: ¿cuándo van a aprender la lección? ¿A cuántos dictadores más hay que halagar y dar privilegios inmensos antes de que aprendamos la lección? No se puede negociar con un tigre teniendo la cabeza en su boca. No podemos negociar con un tigre teniendo la cabeza en su boca. Y hermanos, eso es verdad en la guerra, pero también es verdad en la vida cristiana. El pasaje de hoy es como Pablo tomándonos de los hombros, sacudiéndonos y diciéndonos: estamos en guerra. Porque la vida cristiana no es pacífica. La vida cristiana no es como un paseo por un jardín de rosas. La vida cristiana es más bien como el ejército inglés resistiendo los ataques nazis en las playas de Dunkirk, sin saber si van a ganar o no. No podemos pretender vivir en paz con el enemigo. Tenemos que luchar y resistir. Por eso, el título de este sermón es: estamos en guerra. Y eso es lo que comunica Pablo en este pasaje. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 24. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Por lo demás,
Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne, sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestíos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar, pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a vosotros precisamente para esto, para que sepáis de nosotros y para que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Amén. Pablo comienza este pasaje usando la expresión por lo demás. Esa expresión indica todo en la vida cristiana tiene que ver con esto. Después de todo lo que hemos hablado, y si ustedes pueden pensar en cualquier área de la vida, todo lo demás tiene que ver con esto. Y luego saca a relucir todas sus habilidades poéticas para darnos una metáfora. Y si pudieron notar, todo el pasaje es una metáfora de guerra, una metáfora de una lucha que describe la vida cristiana. Pablo quiere que entendamos que la vida cristiana es una guerra y que aprendamos a pelear con los recursos que tenemos, que el Rey nos ha dejado para poder resistir en esa guerra. Por eso mi mensaje para ustedes, hermanos, en esta mañana es: vivimos en guerra y necesitamos la fuerza del Señor. Porque mi objetivo es que entendamos correctamente cómo funciona la vida cristiana. Yo lo que quiero hoy es que usted salga de aquí entendiendo un poco mejor cómo funciona la vida cristiana y cómo vivirla. Vivimos en guerra y necesitamos la fuerza del Señor. Que salgamos de aquí entendiendo que nuestra vida no es pacífica y no debería ser pacífica. Si es demasiado pacífica, de pronto es que no estamos luchando. Porque nuestra vida debería ser una vida de guerra permanente. Pero es una guerra que no luchamos en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de nuestro Rey. Vivimos en guerra y necesitamos la fuerza del Señor. Voy a explicar la guerra de la vida cristiana en 2 puntos. Voy a explicar la naturaleza de esa guerra y la dinámica de la guerra. La naturaleza de la guerra, es decir, vamos a tratar de entender cómo funciona la vida cristiana, algunas verdades sobre la vida cristiana y luego cómo vivirla, ya en términos un poco más prácticos. Comencemos entonces con la naturaleza de la guerra. Pablo comienza este llamado a entender la vida cristiana explicando la vida cristiana a través de esa metáfora. Y tal vez podríamos sacar más cosas de acá, pero quiero explicar la vida cristiana a través de 3 ideas. La vida cristiana es una guerra ganada. La vida cristiana es una guerra que se puede pelear. Y la vida cristiana es una guerra espiritual. Es una guerra ganada, es una guerra que se puede pelear y es una guerra espiritual. En primer lugar, la vida cristiana es una guerra ganada. Noten que la exhortación de Pablo principalmente es: estén firmes. ¿Se dieron cuenta cuántas veces Pablo dice estén firmes? Versículo 11.
Tomen la armadura de Dios para que puedan estar firmes. Versículo 13. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Versículo 14. Estad pues firmes. Es interesante que la exhortación de Pablo no es ganen la guerra. La exhortación de Pablo es estén firmes. Porque en realidad la guerra ya está ganada. Jesucristo ya ganó la guerra. La guerra fue ganada en la cruz hace 2000 años y esa victoria fue confirmada en la resurrección a los 3 días. Hermanos, nosotros estamos luchando en las últimas batallas. Estamos luchando en los rezagos de la guerra, pero con la confianza de que es una guerra ganada. No podemos dormirnos porque hay guerra a nuestro alrededor, pero podemos saber que ya es una guerra ganada. Y eso es una verdad fundamental para vivir la vida cristiana, hermanos. Usted no puede vivir la vida cristiana si no tiene la convicción de que es una guerra ganada. La vida cristiana no es una guerra que tenemos que ganar nosotros. Es una guerra que ya ganó nuestro Señor. Por eso el llamado inicial de Pablo en el versículo 10 es: fortalezcanse en el Señor, porque Él es el que ganó. Fortalezcanse en el poder de su fuerza. Así que la guerra de la vida cristiana es una guerra ganada. Pero además es una guerra que se puede pelear. La metáfora principal que usa Pablo en este pasaje, hablando en términos de guerra, es la metáfora de la armadura de Dios. Es un texto muy conocido por esa metáfora, ¿no? La armadura de Dios. ¿Cuál es la idea o la intención de Pablo al hablar de una armadura? Bueno, en realidad estoy convencido al leer este pasaje de que esa metáfora tiene la intención de decirnos: ustedes tienen todo lo que se requiere para pelear esa guerra. Porque es la armadura de Dios, no es nuestra armadura. Tomen la armadura de Dios para resistir. En otras palabras, ustedes tienen todos los recursos para luchar. Y espero que hayan prestado atención. Yo sé que algunos todavía estaban entrando y a veces uno no lee juicioso el texto al principio. Pero hermanos, la lectura inicial fue muy importante hoy. Porque ese pasaje de Isaías 59 expresa el sustento que Pablo está usando para dar esa metáfora. A Pablo no se le ocurre la armadura de Dios solo porque sí, como que creativo Pablo. A él se le ocurre porque está pensando en Isaías 59. Y ese pasaje es supremamente interesante porque es básicamente la historia de Dios viendo el pecado de su pueblo. Dios está molesto con el pecado de su pueblo. Y los primeros 16 versículos es describiendo el pecado de Israel. Pero entonces, a partir del versículo, realmente es como la mitad del 15, Dios dice: yo me voy a poner mi armadura y voy a ir a pelear contra el pecado de ustedes y voy a vencer. Y la armadura de Dios es precisamente algunos elementos que vemos acá, como la coraza de justicia o el yelmo de salvación. Entonces Dios se pone su armadura y dice que va a pelear. Y el versículo 20 da una promesa. Y esa promesa es: y vendrá un redentor a Sión, y a los que en Jacob se aparten de la transgresión. Va a venir un redentor y va a ganar esa guerra. Lo que Pablo está diciendo en Efesios 6 básicamente es: ese redentor ya vino. Es nuestro Señor, se llama Jesús de Nazaret. Ese redentor ya vino y ya peleó la guerra con la armadura de Dios y venció con la salvación, con la justicia, con fe, con el evangelio, etc. Ese redentor ya vino y venció. Pero lo maravilloso de este pasaje es que esa armadura no la viste Dios. ¿Quién viste esa armadura en Efesios 6? La iglesia.
En otras palabras, es como si Dios envió a su héroe a vencer por nosotros y cuando Él se fue, nos dejó su armadura para que podamos pelear. Algo así como la espada del rey Arturo, una cosa así. Nos dejó su armadura para que podamos pelear con su fuerza contra el enemigo y resistir. Hermanos, ningún creyente puede decir que no puede resistir. Ningún creyente puede decir que no puede permanecer firme. Nadie que tenga al Espíritu de Dios y que crea en el Evangelio de Jesucristo puede decir, es que yo no puedo permanecer firme. Porque tenemos la armadura de Dios. Tenemos todos los recursos y vamos a detallarlos en un momento. Finalmente, es una guerra espiritual. No solamente es una guerra ganada, además es una guerra que podemos pelear, pero finalmente es una guerra espiritual. El versículo 12 es famoso, ¿no? Es muy citado, muy conocido, pero noten que el versículo 12 en su contexto no tiene absolutamente nada que ver con echar fuera demonios. ¿Cierto? Cuando Pablo nos dice que nuestra lucha es contra principados, potestades, poderes de este mundo de tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, no está hablando en su contexto de atar a Satanás o de echar demonios o cosas así. El objetivo de Pablo en el versículo 12 no es decirnos que tenemos que hacer sesiones de exorcismos o sesiones de oraciones muy largas en contra del diablo. Pablo está explicando algo mucho más interesante que eso y quiero que vean de qué se trata el versículo 12 realmente. Pablo está hablando de que es una guerra espiritual porque no tenemos recursos propios para pelear en esa guerra. El punto de una guerra espiritual es no tenemos recursos nuestros para pelear. Necesitamos los recursos del Señor. Entonces miren lo que dice. Voy a hacer como una especie de panorama ahí entre versículo 10 y 13 para que noten la lógica. Versículo 10, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Luego versículo 11, que es como la implicación. Usen toda la armadura de Dios o revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes. Versículo 12 es la razón, porque nuestra lucha no es de carne, nuestra lucha es espiritual. Versículo 13, por tanto tomen la armadura de Dios para que puedan resistir y habiendo hecho todo, estar firmes. Ahora, noten que el versículo 11 y el versículo 13 son prácticamente idénticos. ¿Se dieron cuenta? Versículo 11. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. 3 elementos. Armadura de Dios, estar firmes contra las insidias del diablo. Versículo 13. Tomen la armadura de Dios para que puedan resistir o estar firmes en el día malo. Básicamente los mismos 3 elementos. Versículo 11 y versículo 13 son prácticamente idénticos y en la mitad está el versículo 12 diciéndonos que está relacionado con esos dos, como un sándwich. En otras palabras, el versículo 12 es acerca de tomar la armadura. No es una idea en sí misma, es decir, no es una idea independiente. Cuando el apóstol Pablo nos dice su guerra, su lucha no es contra carne y sangre, es contra principados y potestades, huestes de maldad, lo que nos está diciendo es: ustedes necesitan la armadura de Dios, porque ustedes no pueden pelear esa batalla solos. No podemos depender de nuestros recursos para luchar. No podemos depender de nuestra disciplina para estar firmes. No podemos depender de nuestra inteligencia. No podemos depender de nuestra determinación o de nuestras motivaciones. Necesitamos la fuerza del Señor. Así que hermanos, despierten, porque estamos en guerra, porque hay que salir a pelear. Es una guerra que ustedes no pueden pelear solos, que usted no puede pelear
por usted mismo. Usted necesita recursos, necesita armas, necesita armadura. Y el Señor ha provisto todo eso. Es una guerra ganada, pero no es una guerra que se ha terminado. Hay que resistir hasta el final. Nuestro héroe ya ganó, ya venció la batalla clave. Nosotros solo tenemos que aguantar hasta el final. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo peleamos esa guerra? Porque la ilustración y la metáfora de la guerra es muy bonita, muy heroica, pero nosotros queremos escuchar el cómo, ¿cierto? Queremos escuchar cómo hago eso en la práctica. Es decir, yo no puedo salir de acá y simplemente tener ideas de guerra, pero ¿qué hago? Y ese es mi segundo punto, la dinámica de la guerra. La dinámica de la guerra consta de 3 partes. El apóstol Pablo nos muestra en toda esa ilustración que hace entre versículo 14 hasta el versículo 19, incluso 20, toda esa ilustración de guerra o de armadura nos muestra 3 cosas. Nos enseña la defensa, el ataque y la estrategia. Defensa, ataque y estrategia. Nos muestra cómo defendernos, cómo atacar y cuál es la estrategia general que debemos tener en la vida cristiana. Y en todo eso debemos permanecer firmes. Versículo 14, estad pues firmes. Entonces, estén firmes en la defensa, estén firmes en el ataque y estén firmes en la estrategia. Permanezcan, perseveren en todo eso. Por supuesto, cuando hablamos de defensa, hablamos de los primeros 5 elementos de esa armadura. Y esto es algo que de pronto hemos estudiado, hemos escuchado en alguna parte. Los primeros 5 elementos de la armadura son de defensa. Entonces comencemos con la defensa. El cinturón, la coraza, el calzado, el escudo, el yelmo, son elementos de protección. Pero lo interesante es que todos esos elementos están relacionados con el evangelio y sus efectos. Entonces, ¿el cinturón es qué? ¿Qué es el cinturón de esa armadura? Es la verdad. Y en Efesios 4, Pablo nos dijo que el evangelio es la verdad que hay en Jesús. Luego está la coraza. ¿Pero qué es la coraza? Es la justicia. Y si entendemos que es algo que nos ponemos, es la justicia que vestimos, entonces estamos hablando de la justificación, que es efecto del evangelio. Luego está el calzado. ¿Y qué es el calzado? ¿Qué es el calzado? Miren sus Biblias. El evangelio, versículo 15. El evangelio mismo es el calzado. Luego está el escudo. ¿Qué es el escudo? Es la fe con la que creemos en el evangelio. Y luego está el yelmo, que es ¿qué? Nuestra salvación, que es efecto del evangelio. Lo que quiero proponerles es lo siguiente en términos muy prácticos. Apropiándonos del evangelio y de sus efectos, podemos protegernos contra los dardos del maligno. Apropiándonos del evangelio y sus efectos, podemos protegernos de los dardos del maligno. La forma en la que nos defendemos de la tentación, del pecado, de las acechanzas del diablo en nuestra vida, es apropiándonos del evangelio y sus efectos. Les voy a dar un ejemplo de un dardo del maligno. Un dardo del maligno típico es que no podemos dejar el pecado. Pienso principalmente en un joven que me dice: pastor, yo no puedo dejar la pornografía. Lo he intentado y no puedo. No he podido dejar el pecado sexual. Lucho todos los días, trato, pero no puedo. Y entonces, esos dardos parece que nos debilitan y nos dicen: esta guerra es imposible. Entonces necesitamos defendernos. Y la forma en la que nos defendemos es apropiándonos del evangelio y sus efectos. Entonces viene el evangelio a nuestra mente. ¿Qué dice el evangelio al respecto? ¿Acaso Cristo no pagó para que su pueblo pueda permanecer en santidad? Es decir, ¿la santidad es imposible, hermanos?
¿Es imposible ser santos? Bueno, bíblicamente no. Ustedes aprendieron diferente, dice Pablo, ustedes no aprendieron así a Cristo Jesús. Esta es la verdad que hay en Cristo Jesús, que fuimos hechos una nueva criatura. Que nos despojemos del viejo hombre en todo su pecado y maldad y nos revistamos del nuevo hombre creado según la justicia y santidad. ¿De qué? De la verdad. El Evangelio me dice que sí es posible. Así que ese dardo del maligno no puede penetrar, porque el Evangelio sí asegura que podemos andar en santidad. Otro dardo típico es la frustración por no alcanzar estándares de santidad. Sentimos que no tenemos una buena relación con Dios porque no logramos establecer una buena rutina de lectura bíblica y oración. O sentimos que no tenemos una buena relación con Dios porque no logramos dejar de desear cosas pecaminosas. O sentimos que no tenemos una buena relación con Dios porque no logramos tener ese hogar perfecto que ese pastor publica en Facebook todo el tiempo y se ven esas fotos maravillosas y mi hogar no es así. ¿Cierto? Esos son dardos poderosos que nos frustran. Entonces debe venir la fe en el Evangelio y sus efectos. Mi relación con Dios no depende de mis disciplinas. Mi relación con Dios no depende de cuánto leo la Biblia. Siempre recuerdo a un pastor diciendo, nuestro amor por Dios se iguala a cuánto tiempo oramos. Y eso es perverso. Porque mi relación con Dios no depende de lo que yo hago, sino de lo que Cristo hizo por mí. El Evangelio no es que dejemos de ser tentados por el pecado, sino que Cristo venció el pecado por nosotros y nos dio una nueva vida para luchar contra él. Lo vimos en Efesios 2. Efesios 2 nos dice, no nos dice, ustedes ahora deben ser perfectos. Lo que nos dice Efesios 2 es, ahora ustedes están vivos para poder vivir para la gloria de Dios, para poder luchar esa batalla. De manera que llenarnos de estándares es en contra del Evangelio. Si nos apropiamos del Evangelio y sus efectos, vamos a poder defendernos del pecado. Segundo, el ataque. No podemos solamente defendernos, tenemos que atacar. Y el único elemento en la armadura para atacar es ¿cuál? La palabra de Dios, que es la espada. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Para mí la mejor explicación de cómo usar la palabra de Dios para atacar el pecado y la tentación en nuestra vida la da John Piper en su libro Gracia Venidera. Si usted puede leer ese libro, maravilloso. Piper explica que la forma de atacar el pecado con la palabra de Dios es a través de las promesas de Dios. Y lamentablemente no tenemos mucho tiempo para explicar esto a fondo, pero tal vez aquí tenemos nuestro primer tema de conversatorio en enero. Los miembros saben de qué estoy hablando. El punto es, y la lógica es esta: las promesas de Dios nos presentan un panorama de gracia tan deseable, tan maravilloso, que hacen que el pecado, o lo que ofrece el pecado, se vea detestable y absurdo. Y si ustedes notan, los mandatos de Dios normalmente vienen acompañados de promesas. ¿Para qué? Para que usted vea lo que usted recibe si sigue a Dios y su voluntad. Lo vimos en el pasaje anterior. Pablo motiva a los hijos a obedecer a sus padres. ¿Con qué? ¿Con qué los motiva? Este es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. También motiva a los siervos a trabajar para el Señor, pensando en ¿qué? Pensando en la recompensa que el rey ofrece, versículos 7 y 8. Y miren cómo Pablo termina este pasaje en Efesios versículo 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. ¿Cuál es la motivación que tenemos para amar a Cristo sin corrupción? La gracia de Dios. La gracia va a ser con todos aquellos
que aman a Jesucristo con amor incorruptible. Entonces la motivación para amar a Cristo, guardándonos de un amor que se acaba y se corrompe, es la promesa de gracia. La lógica es que las promesas de Dios nos presentan un panorama tan glorioso que no vale la pena seguir el pecado. Así que el ataque es apropiarnos de las promesas de Dios que nos motivan y nos capacitan para no pecar. Finalmente, la estrategia. Debemos permanecer firmes en la estrategia de los versículos 18 al 20. ¿Cuál es la estrategia de los versículos 18 al 20? La estrategia es sencilla. Hermanos, oren todo el tiempo. Pero Pablo no tiene en mente hacer un servicio de oración y orar. O que usted se levante a las 5 de la mañana y ore hasta las 7 de la mañana. Si usted puede hacer eso, gloria a Dios y lo admiro enormemente. Yo no puedo hacer eso. Pero hágalo si usted puede hacerlo. Amén. Sin embargo, estoy seguro que Pablo no tiene en mente eso. Porque ¿cómo va a ser en todo el tiempo? Pablo no está diciéndonos que dejemos nuestros trabajos y nuestras familias para estar orando todo el tiempo, ¿cierto? Debe ser otra cosa, debe ser levantarse y orar, comer y orar, trabajar y orar, andar por la calle y orar, acostarse y orar. Tiene que ser eso. Oren todo el tiempo, pero tengan en cuenta por qué orar. Pero estamos en guerra. ¿Y usted por qué ora si estamos en guerra? Usted ora por su ejército. Versículo 18. Velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Usted va por la calle y simplemente va pensando en la guerra en la que está. Y usted ora y le pide al Padre: Padre, fortalece a tu ejército. Guarda tu iglesia del pecado. Pero también oramos porque el evangelio avance y sea proclamado con denuedo y con poder. Versículos 19 y 20. De manera que estamos todo el tiempo, el punto es estar todo el tiempo recordando y ser conscientes, estamos en guerra. Y necesitamos orar por la santidad de la iglesia, necesitamos orar porque el evangelio siga avanzando hasta que nuestro rey vuelva. Hermanos, simplemente, de forma muy simple, ¿cómo vivir la vida cristiana? Y solo en este pasaje, podríamos hablar mucho más, pero ¿cómo vivir la vida cristiana? Apropiense del evangelio y sus efectos para defenderse del pecado. Conozcan y dedíquense a entender las promesas de Dios para atacar el pecado en sus vidas. Y pásense la vida orando. Esa es la vida cristiana. Todo el día oren por sus hermanos y por la extensión del evangelio. Quiero terminar solamente pensando en lo siguiente. Pablo termina esta carta pensando en que los efesios permanezcan o que sus lectores resistan y permanezcan firmes. Y es como que todo eso, todo lo que ha hablado Pablo debería llevarnos a la firmeza en algo específico. Versículo 23, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. ¿Notó cuántas veces dice amor? Es como si todo lo que hemos visto en Efesios debería llevarnos a amar a nuestro Señor Jesucristo de forma incorruptible. En Cristo somos bendecidos con toda bendición espiritual posible. En Cristo es Cristo nuestra cabeza y nosotros somos su plenitud. En Cristo tenemos vida, en Cristo tenemos paz con Dios y entre nosotros. En Cristo hemos experimentado el amor de Dios que es más profundo que cualquier otra cosa. En Cristo somos nuevas criaturas, en Cristo somos llamados hijos de Dios e hijos de luz. En Cristo podemos gozar de sabiduría y de matrimonios con un propósito eterno. En Cristo podemos tener relaciones terrenales con un propósito eterno bajo el reinado de nuestro Señor.
En Cristo podemos resistir hasta el final y todo eso debería llevarnos simplemente a amar a Jesucristo con un amor inalterable. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes, hermanos, pero particularmente si aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor incorruptible. Vamos a orar. Padre eterno, soberano Señor, te ruego que al salir de este lugar podamos entender que estamos en guerra y que tenemos recursos. Y a pesar de que esto tenemos que estudiarlo tan rápido hoy, te ruego, Señor, que nos des claridad de qué es lo que necesitamos hacer para vivir la vida cristiana. Fortalece a esta iglesia, oh Dios, para resistir y estar firmes. Te ruego que fortalezcas a cada uno de mis hermanos para perseverar, defendiéndose del pecado, atacando el pecado en sus vidas y orando, constantemente dependiendo de ti. Padre, ayúdanos, te lo pido, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a meditar unos segundos en lo que hemos hablado y después podemos salir.